Y ahora sí, continuamos en Contrapunto y le damos las muy buenas tardes a nuestros invitados. Se trata de los licenciados Carlos Aramayo, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Raúl Lloveta, gracias también por venir. Y Juan Jumber, gracias. Gracias por la invitación, buenas tardes. Y bueno, un poco la intención era, bueno, llegando ya a fin de año, siendo lo que es este primer año de un gobierno nuevo, de gobierno de Macri, un poco conocer las ideas o cómo lo vieron personas que están relacionadas con el tema económico. Nosotros muchas veces tocamos de oído los temas económicos, por eso es un gusto tenerlos a ustedes para saber un poco qué opinan y cuáles son las ideas que tienen respecto al rumbo que está tomando o no el país, de estas avances y retrocesos que son muy notorios. La gente común se da cuenta de eso sin ser muy conocedores de los temas económicos, cuando lanzan medidas, prueba y error. Creo que por ahí es como que uno dice, bueno, está bien, se habla de las inversiones, que vengan inversiones, pero al ver esto, me imagino si nosotros nos asustamos un poco, que no conocemos mucho, la gente que tiene que venir a poner la plata en la Argentina, al ver esto, me imagino yo, también lo piensan dos veces. ¿Para dónde va el rumbo económico? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? No sé quién quiere comenzar. Le cedemos la palabra a la juventud. No, a los mayores. No se cambia. El que está en el medio parece que va a empezar. Profesor Lloveta. Bueno, contador. Pregunta difícil, digamos. Yo creo que los esquemas de libre mercado en Argentina, que ya hemos tenido en la época de Menem, que ya hemos tenido, es como la tercera o cuarta vez que nuestro país pasa de darle el timón a los empresarios y creer en el libre mercado como, digamos, la competencia, la oferta y la demanda, que nos va a convertir en un país de primer mundo, ¿no? Y hay otras etapas que se nos vienen para el otro lado, no sé, los 70 fuimos liberales, los 80 con Alfonsín, fuimos del Estado, con la democracia se come, se estudia, en los 90 fuimos parecidos a los 70, en los 2000, digamos, el plan primavera de Sorril y muchas cosas era muy parecido, y ahora en el siglo XXI volvemos a algo parecido al neoliberalismo y a los 70, ¿no? Y en este paso siempre ganamos y perdemos cosas. Y nunca terminamos de madurar como país para entender la combinación que necesitamos de Estado y mercado para vivir bien adentro y para insertarnos con inteligencia en el mundo global. ¿Usted cree contador, que con este planteo, con esta visión que hay desde lo que fueron los años de democracia hasta la fecha y estas idas y vueltas por distintos sectores, por distintos colores económicos, ¿usted cree que vamos bien encaminados con este nuevo gobierno? Bueno, creo que vamos bien encaminados en entender que nuestra única ventaja competitiva en el mundo es el campo. El campo y la minería un poco, digamos, ¿no? O sea, yo en eso con el gobierno anterior no le entendía por qué enojarse con el caballo que más tira, ¿no? O sea, me parecía que no era inteligente, ¿no? Yo creo que ahí vamos bien. Ahora, ¿qué creo que vamos mal? Y los países que hoy funcionan con economía de mercado funcionan con un líder político muy fuerte. No sé, China tiene un estalinismo de mercado, o sea, el Partido Comunista Chino ordenando a sus empresarios. Ni que hablar de Rusia con Putin. Y ahora Trump, Estados Unidos, digamos, el país liberal que todos admiramos, tiene un líder nacionalista que se vincula muy bien con Putin y lo respeta. O sea, los libres mercados que están funcionando en el mundo son los que protegen su empresario interno y se protegen de las multinacionales que se llevan puesto a cualquier país, se llevaron puesto a Estados Unidos. Entonces yo creo que esta apertura creyendo que los capitales externos y el libre mercado nos vienen a salvar, a mí me parece altamente inocente. Creo que el capitalismo internacional no está preocupado de qué van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y todos los jujeños ni los argentinos. Creo que es un capitalismo que está en la máxima expresión de lo que es el capitalismo moderno, la codicia sin fin. La codicia que se lleva puesto ser humano, que se lleva puesto naturaleza, que se lleva puesto países, que se lleva puesto países de origen. Fíjate, Estados Unidos e Inglaterra, digamos Inglaterra el inventor del liberalismo y Estados Unidos el productor del neoliberalismo, ambos cierran sus países para defenderse de las multinacionales. No, proteccionistas, digamos, con una, si se quiere, más de derecha, más nacionalista. Contador, recién decías que vamos bien encaminados porque apuntamos al campo y a la minería. No dije eso. Sí, yo te escuché que vamos bien encaminados. No, nombró como positivo el tema del campo. Claro, sí. No dije bien encaminado. Creo que es positivo que nuestro país entienda que el lugar que nos dan las potencias mundiales, especialmente China con su aumento de demanda de comida, ¿no? Aunque ahora la soja se ha estabilizado un poco, pero ahora nuestra vedette es el trigo, el maíz y un poco el cambio y la minería genera mucho trabajo o te generan ingresos de divisa, digamos? Ninguna de esas
agroindustria, ninguna de esas dan trabajo. O te tenés que, o sea, apostar a una revés. economía más industrializada, digamos, que Es genera justo trabajo. al revés. El capitalismo moderno tiene la paradoja que lo que da plata no da trabajo. No sé, los tabacaleros para sobrevivir tienen que comprar la trasplantadora mecánica y la cosechadora mecánica, si no, no le dan los números. Tienen que echar gente. Ledesma para sobrevivir en los 90 tuvo que dejar fuera 13.000 zafreros con 13.000 familias, con todo lo que eso implicó. Ahora yo creo que va a haber un volumen igual o mayor de gente que no trabaja en el tabaco porque el empresario, con un salario alto, con la inflación que hemos tenido que hace que sea caro nuestro tabaco cuando lo saca afuera, no compite con la de los otros lados. Entonces le queda dos caminos, o compra una máquina para echar gente o se funde. Entonces apostar a la agroindustria y a la minería, que si bien es lo que el mundo nos pide, a nosotros, a los argentinos y especialmente a los jujeños, no nos deja nada. Para colmo, las grandes empresas como Ledesma no pagan impuestos provinciales acá. Yo había leído declaraciones de usted que decía que Jujuy siempre fue o se basó en los pilares o en la matriz económica tabaco, azúcar y minería, y que era la que no generaba trabajo y que había que reformular esos pilares. ¿Puede ser? Totalmente. Yo creo que en los años 50, cuando se construye Jujuy, se construye en base a esos cuatro, ¿no? Tabaco, minería, azúcar, caña y azúcar y Estado. Estas tres, bueno, la tienen difícil. Tabaco pelea contra monopolios internacionales. La caña de azúcar, el azúcar pelea con los brasileños, el principal productor de azúcar en el mundo, que subsidia ese azúcar vendiendo alcohol, o sea, sale al mundo trampeando con el precio del azúcar. Entonces, bueno, esas empresas que van a generar riquezas no van a dar trabajo. Ni aunque vengan miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque no son competitivos y toman gente. Entonces, ¿qué da trabajo en Jujuy? El Estado, lo que vive alrededor del Estado, de lo que gotea comercio, servicios, profesionales. El turismo ha generado una cantidad de empleo que ahora se ha mesetado, porque bueno, ya está casi saturada la demanda de turismo, y la habilidad de los jujeños para circular. Si uno mira la historia de Jujuy antes de 1950, Jujuy vivía de la circulación. Llevamos cosas a Potosí, a Chile, éramos fleteros y comerciantes. Yo creo que Jujuy va a volver a eso sin eliminar la caña, el tabaco y la minería, porque bueno, están ahí, generan algo de empleo, generan riqueza. Es muy complicado sacarlas. Lo que yo no entiendo es que, bueno, ¿por qué el gobierno? Fíjate, el tabaco sobrevive porque existe la ley del Fondo Especial del Tabaco. Cada fumador paga cada vez que compra un cigarrillo, un paquete, y eso va de subsidio al tabacalero. El tabaco es una industria subsidiada por el Estado. El azúcar, no puede entrar azúcar brasilera a ninguno del lado del mundo porque tiene dos tipos de aranceles, uno fijo y uno móvil. En Brasil el azúcar vale 7 pesos. Acá nosotros le pagamos 20. Entonces, el azúcar, y además, por ley tenemos que echarle alcohol a nuestros autos. Si el azúcar y el tabaco son protegidos. La minería, tenemos de los aranceles mineros más bajos del mundo. Ya Néstor Kirchner les permitió, sobre la misma ley de minería de Menem, el gobierno local les permitió liquidar sus divisas en el país de origen. Si ellos se llevan al mineral, allá nos mandan un mail diciéndonos cuánto mineral han sacado y nos pagan según eso. Y ahora el gobierno de Cambiemos le saca las retenciones. Entonces uno que ve como economista, minería, tabaco y azúcar, el Estado los protege, los subsidia, los cuida, los mima, tienen poder para censurar los medios, para financiar las campañas, pero no dan trabajo. Y el otro que sale a rebuscársela porque no hay de qué vivir. Vos decías que las ferias dan más trabajo que la minería. Completamente. Licenciado, usted también tenía muchos proyectos. No digo trabajo, ¿no? Sí. Hay que ser preciso. No dan trabajos en blanco. O sea, la gente está trabajando en algo familiarmente con las ferias y con la circulación de mercadería, ¿no? ¿Usted coincide? Hablaba mucho usted de la reforma agraria. La reforma agraria es un objetivo de máxima en situaciones donde en la Argentina históricamente hay un grado de subutilización de la tierra que es realmente único caso en el mundo. En la Argentina hay 116 millones de hectáreas que tienen un régimen de lluvia superior a los 500 milímetros. Quiere decir que se pueden hacer a secano. Sin embargo, el tope con el fenómeno zojización ha llegado a los 35, 36 millones de hectáreas. Es decir, la Argentina puede ser una potencia desde el punto de vista económico, triplicando o cuatruplicando la producción agropecuaria. Pero ese punto, en todo caso, lo podemos desarrollar en otro momento. A mí lo que me interesa, sobre la base de lo que acaba de decir Raúl, que es muy
importante en relación a cómo es la estructura de la provincia de Jujuy, quiero reafirmar un concepto. Aquí se viene de un gobierno que duró 12 años, que dejó un saldo, se puede decir, de problemas económicos muy serios desde el punto de vista estructural, porque no tocó ni este tema de la propiedad latifundista. El gran terrateniente sigue siendo señor, ¿no?, del campo argentino, y al mismo tiempo no tocó la dependencia, que es hasta dependencia no solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los insumos que necesita la industria argentina para poder hacer lo que hacemos internamente. Esto que dejó como herencia, dicen algunos, el kirchnerismo, es algo que cuando se hizo campaña con Cambiemos, sobre la fecha que ya cumplió más de un año, encontramos de que tenían la ilusión de que tomando 3 o 4 medidas, que eran medidas que estaban difundidas masivamente, salir del cepo, por ejemplo, devaluar la moneda, producir un ajuste por el lado de los salarios reales para quitarle capacidad de consumo a la población, cosa que lograron y lo siguen logrando porque sigue cayendo la capacidad de consumo de la población, de los trabajadores asalariados particularmente, y que además, ajustando algunas variables monetarias, como por ejemplo la excesiva emisión monetaria que había producido el kirchnerismo, con endeudamiento interno, transformando deuda externa en deuda interna, quitándole al ANSES, al PAMI y al Banco Central. Y pensaban de que el rebote económico iba a ser automático. Eso era una visión mecanicista de la economía, dicha por gente que se no se pensó consideran que sacarle plata del bolsillo a la gente, dejando de lado los subsidios, aumentando los impuestos, cayendo, digamos, el poder adquisitivo de la gente, no se pensó que no iba a haber rebote alguno, cuando la Argentina, si no me equivoco, en un 70% vive el consumo interno, ¿no es así? No sé. Mucho más. El 80% de la generación del Producto Bruto Interno es consumo interno. Es decir, capacidad adquisitiva del salario, ese es el ABC de la economía política. ¿Equivocó mucho el gobierno con estas medidas en este año? No, ellos lograron algunas metas que se puede decir, salido del cepo, lograron salir del cepo sin que se dispare el dólar a 20, 25 pesos, como algunos decían. Hicieron la devaluación hasta 15 pesos. Han logrado ordenar de alguna manera el rumbo de la inflación, porque la tendencia objetivamente es a la baja. No es la inflación que ellos esperaban, pero objetivamente, precio mayorista y precio minorista, vamos a tener probablemente una tendencia para el año que viene. ¿A costo de qué todo esto? Porque no, es un costo muy elevado. ¿Por qué? Porque una parte importante de la población ha caído en la pobreza, visto lo que significa la canasta básica alimentaria y la canasta total. El kirchnerismo dejó aproximadamente 12, 13 millones de pobres. Eso es la realidad, por más que se haya disfrazado de gobierno progresista, nacional y popular, y que iban a resolver además el problema de cómo insertar la Argentina en un mundo que, como decía Raúl, es un mundo diferente. Tengo un matiz con Raúl, en el sentido de que en el caso de China, que anoche había que escuchar a Paolo Roca, el dueño de Techin, decir de que la situación de China en su competitividad internacional está respaldada por un Estado. Es decir, efectivamente es así. En el caso de Paolo Roca, dijo anoche que en la economía china interviene en gran medida el Estado. Efectivamente, es un Estado que, dicho en términos estrictos, es un Estado de tipo fascista, ¿no?, de partido único, de imposición de normas a la población que tiene que ver con una dictadura, diría Mao Zedong, de tipo hitleriana, que está imponiendo normas de conducta en el mundo. Ese es el fenómeno Trump. Y anoche Paolo Roca, de Techin, llegó a decir de que así no se puede tener una relación con China, que es desleal en lo que es el comercio mundial. Esto era lo que el gobierno kirchnerista llamaba alianza estratégica integral con China. Bueno, resulta de que el gobierno de Cambiemos sigue la misma línea, porque creen de que pueden hacer ese tipo de inserciones en el mundo sin tener en cuenta con quién están
vinculándose. ¿Y cree que con todo este tipo de relaciones y todas las medidas que están tomando van a cumplir esa promesa de bajar la inflación en algún momento? No, a eso iba, Valeria. Ellos han logrado bajar la tendencia. Aquí siempre en economía lo que interesa, para los que somos economistas, es la tendencia, no el momento. Es decir, uno analiza el momento, pero tiene que tener la perspectiva de cómo son las variables económicas. Aquí la tendencia es salir del 40-42% de este año y probablemente vayamos a una situación con escenario del 20%, vamos a suponer, 21-22% para el año 2017. Es decir, pero a la idea que iba de fondo es que no tiene el gobierno medido, porque han calculado mal la cosa, ¿no? La euforia les duró hasta hace pocos meses, porque es imposible en un país donde por un lado cae el consumo, se achicó la capacidad de la propia industria para producir las necesidades de consumo de la población. Por otro lado, aumentando la pobreza, aumentó la indigencia. Por lo tanto, la industria nacional, que podría abastecer la demanda interna, está en serias dificultades, no solamente porque tiene estructuras de costos, donde lo impositivo es atroz desde el punto de vista de la carga, se le paga lo mismo al Estado desde la pequeña empresa que desde un monopolio imperialista. Por lo tanto, esta estructura es el que impide de que nuestros pequeños y medianos empresarios puedan abastecer la demanda interna. Es lo que decía el contador Llobet, ¿no? En el sentido de que hoy el exportador no paga absolutamente nada. Yo quiero poner un kiosco y tengo que pagar todos los impuestos, ingresos brutos, y hoy el exportador no paga nada. Aparte te reintegran el IVA de lo que exportás, ¿no es así? Así es. Te ponen una situación... A ver, no es tan así. Hay afirmaciones que no son tan categóricas, ¿no? Los exportadores pagan lo que el impuesto a las ganancias sobre lo que ganan, pagan todos los otros impuestos. La retención es otra cosa. La retención es un impuesto adicional que tenían los exportadores en general, que hoy subsiste en la soja, ¿no? Que es un extra. No es que no pagan nada. Esto es una idea equivocada de que yo creo que simplificamos demasiado las cosas en la Argentina en general, con afirmaciones demasiado categóricas que no son ciertas, porque el mundo no es blanco ni negro, es matices de gris. Tampoco, digamos, yo comparto estas ideas extremas, ¿no es cierto?, de que esto es o estatismo o liberalismo, porque eso no existe prácticamente en el mundo, ni una ni las otras posiciones. Son situaciones híbridas, con predominio en algún caso de una idea y en otro de otra. Lo que yo creo que debemos, y la dirigencia política en general, argentina y empresarial y sindical, yo creo que todavía no tiene claro, es que la estructura y el funcionamiento del mundo ha cambiado y va a seguir cambiando, que el mundo del trabajo, que es la gran, o debiera ser la gran preocupación central de cualquier gobierno, que es que su gente, sus habitantes obtengan posibilidades laborales, ya no responde a los cánones tradicionales. Decía antes que sectores que producen, generan recursos, divisas y demás, como el campo, la minería, evidentemente son muy poco generadores de empleo, pero no por maldad, sino porque la estructura productiva, tecnológica mundial es así. Y si uno no se adapta a esa estructura tecnológica, desaparece. ¿Y qué significa adaptarse para el trabajador a esta estructura tecnológica? No, para el trabajador no. Las unidades de producción, o sea, las empresas, los productores, se tienen que adaptar a esas nuevas condiciones tecnológicas que son rápidamente y cada vez más rápidamente variables en el mundo y que son expulsoras de mano de obra, que esa es una realidad incontrastable y que no depende de la voluntad de nadie. No importa acá si a mí me gusta o no me gusta eso, es así y debemos tomarlo como un dato de la realidad. Por lo tanto, y esto ocurre en todo el mundo, hay expulsión de mano de obra, salvo en aquellos sectores más dinámicos de la economía, de avanzada, digamos, tecnológica, pero que a su vez
no son tan masivamente generadores de empleo. Es un problema mundial el de generación de empleo. Lo tiene Europa, lo tiene Estados Unidos, lo tiene China, que, bueno, bajo el esquema todavía bastante agrícola que tiene en su interior, ¿no es cierto?, lo maneja de otra manera, pero lo va a seguir, lo va a tener en un futuro próximo. Ahora, debemos, yo creo que sacarnos de la cabeza la idea, tanto en el país como en Jujuy, por ejemplo, porque acá yo siempre escucho a políticos rememorar viejas épocas, ¿no es cierto? Tenemos que volver a que Altos Hornos Zapla tenía 6.000 empleados, Altos Hornos Zapla tenía 6.000 empleados porque tenía una subocupación disfrazada, una desocupación disfrazada, porque estaba subsidiado por el Estado Nacional, y alrededor de eso se generó en los 60 una serie de pequeños talleres, fabriquitas muy precarias, ¿no es cierto?, que en el primer soplo del viento y de la tecnología desaparecieron. Ahora, pretender que vamos a volver a eso es una ilusión, es sonso y es mentirle a la gente cuando decimos vamos a volver a esto. Jujuy, sin duda, ¿no es cierto?, fuera de los sectores que aquí se mencionó antes, de la caña de azúcar, el tabaco, que tienen que adaptarse a las condiciones tecnológicas, por si no desaparecen, salvo que se los siga subsidiando, como bien se decía en el caso del tabaco. Jujuy tiene un destino, como históricamente lo tuvo, y comparto la visión de Raúl, de ser un sector de tránsito, de articulación de otros sectores. O sea, va a ser una economía esencialmente, como ya lo es, pero ese es su futuro, de servicios, terciaria, digamos. Pues, ¿cuál es el desafío? Pero antes de seguir, vamos a hacer una pausa y yo les dejo con esta pregunta. Muchos en esto de volver atrás dicen que la economía está volviendo a los 90, o se parece mucho a la economía de los 90. ¿Ustedes coinciden con esa idea de que estamos tomando esas viejas recetas del neoliberalismo que no nos fue muy bien en la Argentina? Se lo dejo pensando y vamos nosotros sí ahora a la primera pausa y ya volvemos con más Contrapunto. Exactos son los números, depende. Porque se puso muy interesante esta charla, que tiene que ver un poco para dónde vamos, qué podemos hacer, hay muchas consultas y demás, y lo que estamos hablando justamente ahora con los licenciados tiene que ver con esto de dónde ponemos la plata. Hay mucha gente que se está preguntando. Sí, que preguntan dos cosas fundamentalmente que les comentaba. Primero, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué opina cada uno? Si se va a disparar, como muchos dicen, o si se va a mantener, o de lo contrario va a bajar, que no creo que sea una lo consulta que pase. Gratis, ¿no? Si se puede, digamos. Y otra, ¿qué opinan? Pero bueno, de ustedes depende de ser suavecito o tirar todo. Obviamente, la dejan picando y después... Y otro tema es qué opinan de los plazos fijos y LEVAX como modo de ahorro. Si se puede, si... A ver, yo voy a intervenir primero en este caso. Mira, las LEVAC o los plazos fijos que rinden menos, la LEVAC 26.75, los plazos fijos 18, 19, depende del monto. En realidad hoy no están cubriendo la inflación. Algunos más o menos le pueden estar empatando la inflación presente, no hablemos de la inflación pasada, la presente, y con alguna perspectiva. Si efectivamente yo comparto que la inflación el año que viene va a andar 19, 20, 21%, digamos que los plazos fijos más o menos la empatan o por ahí. Las LEVAC pueden ganar un poco más, que es una forma de protección, digamos, frente a la inflación. El dólar va a tener un aumento similar al que ha venido teniendo. En realidad se había quedado parado desde marzo, abril hasta ahora. Ahora lo que hizo es un poco recuperar esos meses de quietud. Va a acompañar, a mi juicio, la subida de los precios generales, con algunos momentos en que se atrasará un poco más, otros momentos que recuperará, pero que no va a haber... O sea que el que se quiere ir de vacaciones le conviene comprar dólares ahora. Bueno, sí, sin duda, yo creo que sí. Ahora, lo que pasa es que, a ver, si hablamos de vacaciones es una cosa, si hablamos del problema económico general y de la perspectiva es otra, ¿no es cierto? Son visiones distintas. Por supuesto que, y en muchos casos, lo que le puede convenir a alguien individualmente, a mí, como para, digamos,
Desde el punto de vista de irme o no de vacaciones, por ahí no es lo que le conviene al conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Claro, entonces hay que diferenciar que eso. es improductivo para el país. En esta época, Claro. por la demanda de dólares, sí. se dispara un poquito. Claro, ¿no? uno diría, para el país, país, si uno lo quiere ver así, convendría un dólar más caro para que las exportaciones tengan más rentabilidad, por un lado. A un ¿no es sector cierto? le conviene un dólar más caro. Los exportadores, cualquiera sea, industriales o agropecuarios, mineros, en fin. Traeríamos más gente del exterior que vendrían a gastar plata acá como turista, saldría menos gente, por lo tanto ahí no nos gustaría. El ciudadano porque común, el que vive de un sueldo. no le gustaría a la gente porque no podríamos salir tan fácilmente, o sería más caro salir al exterior. Ahora todo el sector turístico que recibe gente del exterior le encantaría porque tendría más gente y sí, pero también es en que la alguna verdad forma. que con un Ahora, dólar más caro va a haber inflación. no, claro, Todo lo por, que no, venga de no, afuera por va eso. a disparar. Por La eso historia digo, argentina, el dólar sube y no se contiene la inflación, ¿no? Hay que entender una cosa, que nada es gratis. Una cosa que es bueno, interesante por una cosa, tiene una contraprestación, un costo por el otro lado. Entonces, y además no se pueden las dos cosas juntas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, sería ideal si se pudiesen, no se puede. Entonces, yo creo que la cuestión es armonizar, tratar de esos intereses en conflicto, que en definitiva son intereses en conflicto de los distintos grupos, sectores de una sociedad. El tema es armonizarlo. El problema de Argentina es que siempre vamos de bandazo en bandazo. Es decir, en otros países también ocurre esto, pero esos ajustecitos son pequeños y entonces no se genera una lucha tan violenta por esos pérdidas o ganancias. No, digamos, ¿no? hay un tema para ser práctico en el análisis de lo que está ocurriendo en la Argentina. En economía no hay neutralidad. En economía se gobierna para un sector o para otro. En este caso estamos en presencia de un gobierno que es, dicho en síntesis, un gobierno de rico para rico. ¿Cómo se expresa eso? Se expresa en bajar las retenciones a un sector que tiene muchísima capacidad económica en el campo argentino, produciendo millones de toneladas de soja. Se le bajó las retenciones, no se hizo lo que pedía, por ejemplo, Federación Agraria Argentina, que decía segmenten las retenciones, no le cobren retenciones entonces a los pequeños productores, a los chacareros, que es lo que llevó al conflicto del año 2008, y cobren más a aquellos que sobrepasan las 10.000 toneladas de soja. ¿Estaría de acuerdo entonces con lo que dice Massa los últimos días, que plantea que se le está tocando mucho el bolsillo al trabajador y no está claro para dónde se inclinó la balanza? Si se le rebajan los derechos de exportación a los sojeros, si se le elimina a las mineras, cosa que ahora con el proyecto en ganancia parece ser que se le vuelve a poner, si al mismo tiempo se ajustan los salarios vía o inflación o vía no discutir paritarias para ajustar los salarios al ritmo de la inflación, ¿para quién se está gobernando? A nivel nacional. Es decir, no hay neutralidad en economía política. ¿Se gobierna para un sector o se gobierna para otro sector? En la historia económica argentina se ha gobernado siempre para un sector de gran poder económico. Desde ya, en el caso del kirchnerismo, que se posicionó desde que era una cosa diferente, gobernaron para los mismos sectores, con una diferencia, que era un sector nuevo, que buscaba la hegemonía económica y política de la Argentina. Por eso su audacia, por eso el grado de corrupción que tuvo, por eso el grado de soberbia que tuvo, que llegó a cansar a la gente. Por eso el triunfo de Massa se explica, o digo de Macri, se explica por la soberbia que había por un lado. Ahora hay otro tipo de soberbia, un poco más educadita, pero sigue habiendo soberbia. ¿Están así, Raúl? ¿Es un gobierno que gobierna exclusivamente para ricos? Yo no soy de la generación de ellos donde, a ver, Marx era Fernet, Smith y los liberales eran Coca, ¿no? Ellos son de la generación de que era Fernet o Coca, ¿no? Yo soy de otra... Fernet con Coca. Yo soy de la generación... Hace una buena mezcla. Fernet con Coca, digamos, o sea, no considero enemigo al que ha leído un libro distinto. Ni creo Tampoco nosotros, completamente en el libro escrito ni por un alemán hace 120 años, ni por un inglés hace 50 o 100. Entonces, yo lo que creo es que esto un poco lo que decía Juan, tenemos que buscar la mejor e inteligente combinación de mercado y Estado que nos garantice a los jujeños que todos estamos incluidos, no solo el que es competitivo a nivel internacional. Y a la vez proteger nuestra naturaleza, ¿no?
que ahí yo también veo un riesgo de este pronunciamiento de una provincia verde y la promoción de la minería. La minería y lo verde son enemigos naturales, digamos, ¿no? O sea, si promoves la minería, y bueno, andate a un San Juan, digamos, o sea, chao lo ecológico, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a buscar combinaciones de mercado y Estado que incluyan a todos los jujeños, que pueda prosperar el que más mérito tiene, pero el que no tiene mérito porque es vago, porque ha nacido en condiciones, que el Estado le garantice un piso y le garantice una educación para que pueda ascender. Y justamente acá llegó un mensaje que me dicen que lo escucharon en una conferencia sobre emprendedurismo. Y dicen, ¿cómo hago para emprender en una provincia donde la mayoría vive del Estado? ¿Cómo se hace porque no consiguen el apoyo? ¿Qué tienen que hacer? O si se está generando algún cambio para que ellos puedan crecer. Bueno, yo con el tema tengo, digamos, yo no considero primer mundo Estados Unidos, ¿no? Yo he vivido ahí, he vivido en Europa y he estudiado. El modelo de vida de ellos, del individuo compitiendo sin parar, con los motores sobrecalentados, con las familias destruidas, con la codicia y la acumulación material y de poder como único sentido de la vida. O sea, sacrificar el afecto, la calidad de vida, los amigos, el vecino del barrio por tener otro cero en la cuenta o un medio de o lo que sea. Yo no estoy de acuerdo con esa filosofía que tiene ningún país de lo que llamamos primer mundo hoy. Yo creo que nosotros los jujeños somos más primer mundo si pensamos en el buen vivir, no en el mucho tener, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos estamos engañando, digamos, estamos queriendo crear un país con un modelo de sociedad que el mundo está cuestionando y desechando. Es como si queremos llegar a donde ellos están volviendo. Y yo creo que los jujeños tenemos, gracias al aprendizaje que hemos tenido de nuestros hermanos indígenas, que digamos son el mestizaje, digamos, la mezcla es la mayor parte, entender la relación con la naturaleza en una forma afectiva, no la naturaleza como un recurso natural para explotarla y sacarle plata, sino alguien a quien quiero y a quien le debo la vida, ¿no? La pacha. Y entender la familia y el afecto como más importante que el ser competitivo. Pero yo creo que eso sería lo ideal. Está bueno pensar así porque, bueno, yo creo que es conseguir la armonía y demás. Déjame terminar la idea, Marcelo. Yo lo que creo que nosotros tenemos, a pesar de toda la imposición de modelos liberales, individualistas, mantenemos la familia, mantenemos la casa. Y yo creo que en estas épocas de crisis, fortalecer los afectos y la estrategia familiar para sobrevivir, respecto a tu pregunta, es lo mejor. Porque ¿qué hace una familia? Bueno, uno tiene algún puestito en el Estado, otro comercia en otro lado, otro tiene un subsidio, el yerno es albañil, el otro, o sea, terminamos armando una estrategia de sobrevivencia sostenida por la familia que no se pone un huevo en cada canasta. Yo creo que eso es muy inteligente de nuestra parte como sociedad y creo que es una de las grandes ventajas que tenemos como feriantes, como esto que dice Juan, como circulantes. Tenemos familias amplias, fuertes y que nos metemos a sobrevivir articulando con el Estado y el mercado, usando la familia. Pero esto es sobrevivir, no progresar. O sea, es sobrevivir y pensar en el día a día. Claro, pero es que ahí está qué es el progresar. Yo en eso comparto lo de Raúl, porque nos manejamos con ideas, con modelos, ¿no es cierto?, que tenemos muy metidos, internalizados, que está basado en el consumismo. O sea, si no cambiamos, si no tenemos la última zapatilla, con la última marca, con la camisa, parece que no somos felices. Y eso está metido en la cabeza de la sociedad, de los jóvenes, de los chicos. Es un tema cultural, digamos. Esto es un desafío cultural. Si vivir mejor es vivir teniendo el jean, la campera y la zapatilla última marca o el auto de último modelo para ir a otro nivel un poco más alto, ¿no? O si es tener aquellas cosas que nos permiten vivir razonablemente bien sin matarnos por estas cosas, ¿no es cierto? Y si se puede tener otro jean que no sea el de marca y que cuesta la mitad de precio, la tercera parte del precio y produce el mismo efecto que vestirnos, está bien. Pero ojo que yo también le escuché por ahí decir, ¿no? Ese tema de que a la gente al pensar que podía comprar un televisor, esto vivían en una ilusión. No estaban preparados para eso. Un economista pero no se trata de estar preparado. Marcelo, no se trata de estar preparado, sino que se valora. Es una cuestión de valores. En el fondo es una cuestión de valores. Bueno, pero Juan, ahí viene el tema que quiero comentar. La economía política no es una ciencia moral. La economía política es una ciencia que trata sobre las leyes de producción y de distribución de la riqueza.
Por lo tanto, eso que decía Juan hace un rato, que el mundo ha cambiado, el mundo efectivamente es otro. Porque aquí ha habido sucesos de la economía y de la política mundial que tienen que ver con la restauración del capitalismo en China, la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Todo eso ha cambiado el mundo. Eso es lo que explica el fenómeno Trump, por ejemplo, que ahora se dan con que la cuestión de la globalización ha llevado a Estados Unidos a una situación de debilidad interna, y eso es lo que hay que estudiar. Y el alemán, que decía Raúl, de hace 120 años atrás, no dio recetas para analizar el capitalismo, dio el método científico que nos permite analizar en qué momento está la economía mundial, la economía de la Argentina y la economía de Jujuy. Ese es el método que por lo menos yo aplico para decir que en Jujuy, después de un año de gobierno de Cambiemos, las cosas desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la distribución de la riqueza están igual o peor que hace un año atrás. ¿Por qué? Porque esa estructura que describía muy bien Raúl, ¿cuánto tiempo más va a tener Jujuy? Una estructura basada en los pilares que él describe. Nosotros no podemos aspirar, lo he dicho en reiteradas ocasiones, a tener una cantidad de industrias pequeñas y medianas que abastezcan la demanda interna de la población sobre la base de producir lo que consumimos los jujeños. No podemos tener 2.000 chacareros más en las tierras ociosas que hay en Jujuy. De eso parece que no hay entusiasmo en este gobierno. Están muy eufóricos y muy embalados en tener energía no convencional, fotovoltaica, que bienvenida sea, obviamente, pero no le veo el mismo entusiasmo para decir cómo hacemos para tener pymes que abastezcan la demanda de necesidades alimentarias y de artículos del hogar. ¿Cómo tenemos más productores en el campo que hagan mucho más de lo que tenemos? Para lo cual hay que tocar la ¿Cómo se propiedad de la fortalecen tierra. las pymes? ¿Ah? Que son las que el mayor trabajo generan, Pero está muy interesante la charla, ya prácticamente tenemos muy pocos minutos, muy contento de haberlos tenido, porque bueno, esto de debatir ideas, y por ahí la gente común, la gente que no está en el día a día del tema de cómo piensa un economista, por dónde vamos y demás, esto le cae muy bien, porque van entendiendo un poco cómo es el manejo económico. Entonces yo, para cerrar un poquito, quiero que me digan, el presidente Macri se puso un 8. En este primer año. ¿Cuánto le pondría usted a Macri? Alguien dijo que le pondría 4 o 5. Porque si es desde lo que prometió a lo que son los resultados hoy, la verdad que están finalizando el año bastante mal de lo que ellos habían imaginado de lo que iba a ser el fin de año del año 2016. ¿Raúl? Lo mandaría recuperatorio. ¿Sí? ¿En qué áreas? Y bueno, básicamente la generación de empleo. Ahí fue el punto débil de este año. Claro, con las micro, las pymes, o sea, coincido, digamos, ha tenido mucha inocencia e ilusión de que el capitalismo del siglo XXI iba a solucionar cosas que no lo soluciona en ningún lado, digamos, yo creo que ha sido demasiado creyente de que el sector al que él representa iba a hacer cosas que no hizo. Raúl, tengo una pregunta. ¿Inocencia rodeado de gente que teóricamente sabe de economía, no? ¿A qué me refiero que inocente? Uno tiende a ver el mundo que conoce. O sea, si vos te has criado en un lugar de élite, has estudiado en un colegio de élite, en una universidad de élite, has sido CEO de una gran ONG, crees que la Argentina es la que vos has visto siempre. Nos pasa a todos. Todos creemos que la Argentina es la Argentina que nosotros vemos. ¿Dónde vive? Claro. Y creo que a ellos le hace falta la mirada de gente que ve otros sectores como por ahí nosotros. Porque yo creo que ese es un problema que tenemos los argentinos, esto que ustedes están superando con este programa. El que te está criticando no te está atacando, te está diciendo algo que no estás viendo. Y yo creo que es un sector de élite de la sociedad, coincido con Carlos, que no tiene ni desde su educación ni en la gente que se ha ido rodeando, gente que mire eso y que le advierta. Y eso corre el riesgo de que el malestar se infle y termine como terminó en la década del 90, que no veía ese sector, la gente se fue enojando y después terminó votando a cualquiera que no sea ellos. Menem gana. O el que se vayan todos también, ¿no? Que sonó mucho. Y ahora sí, Contador, ¿cuánto le da al presidente? Yo soy un poco más benévolo. Yo creo que mi nota estaría alrededor de entre el 6 y el 7, 6.50. Yo creo que ha pecado de ingenuidad, y esto no es desconocido, digamos, yo no veo maldad, digamos, ¿no? Creo que hay ingenuidad, exceso de confianza en mecanismos de automaticidad que no son
tan así de automáticos, y concuerdo con esto de que le falta un componente que le ayude a mirar o tener una mirada hacia otros sectores que no conocen, o conocen menos en última instancia, que permitan apreciar esas cuestiones de la base, de la pirámide, digamos, en donde puede haber alguna gente del gobierno que sí tenga un conocimiento mayor de esto, pero que no tiene tanta incidencia en las decisiones estructurales o por de ejemplo, gran cuando impacto. se equivoca Aranguren piensa que fue de algo inocente. Sí, yo creo que lo de las tarifas ha sido uno de los dos grandes, a mi juicio, dos grandes errores pero inocentes. Políticos. Yo creo que sí. No sé si están inocentes. Yo sinceramente No sé si están creo inocentes. Pero No a sé si estos están niveles inocentes. yo creo que No la sé si están ingenuidad, inocentes, la sí. inocencia la paga la gente, muy ¿no? para No terminar. importa eso, no importa. Yo puedo cometer un pecado inocentemente, aunque el costo después En política Para- no, no quita una cosa de Marcelo, otra. No, sí hay, aquí no, puede haber estamos- inocencia. ¿sí? Sí. 3 profesores. Raúl lo manda a recuperatorio. Yo le puse 4.5, Juan 6.50, a 7. En términos de la docencia universitaria, ni Macri ni Gerardo Morales pueden promocionar la materia. O sea que, ¿Se entiende? pero le damos chance a partir del año que viene. Pero le damos chance a partir del año que Aparte viene. se generan Hay expectativas, 6 meses, sí. un año. ¿Hay expectativas para el año que viene de seguir en este rumbo? ¿Vamos bien? Dígame, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Yo creo que vamos muy mal. Muy mal, hay que cambiar el rumbo. Raúl, ¿hay que cambiar el rumbo? Si sos triguero, sojero, maicero, No cambia el sorguero, rumbo. grande y pollero, no cambies nada del rumbo. Y si sos minero, vamos para arriba. Se aumentó el 40% de la siembra de trigo en este país. Todo lo que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba le está yendo o sea, si sos de ese Esos grupo, son los brotes verdes estamos bien. que habla el gobierno. Los brotes verdes, lo que acaba de decir Raúl. Estamos Para bien. la popular, Es cierto, no hay brotes es que verdes. la respuesta es depende de qué sector, Exacto. depende de qué sector. Yo creo Pero, que... ¿por qué esas contradicciones? Estamos Uno le va Es bien, que- otro es mal. que ¿No se siempre- puede trabajar para todos? No, es que siempre va a haber contradicción. Es lo que yo dije antes. En otros países, lo que pasa es que acá las contradicciones son tan grandes Bueno, que pero son ¿qué tan predomina? evidentes. No tan groseras, digamos. En otros términos países medios. ¿Qué también predomina? existen estas ¿Qué contradicciones. predomina? pero ¿Para son más quién se pequeñas. gobierna? Entonces, ¿Qué predomina, Juan? no, está bien, pero te Eso quiero- es lo que hay que explicar. Sí. ¿Para quién se gobierna? Y entonces, en ese sentido, Raúl tiene razón. Los brotes verdes, decía yo, ¿tá? Son para ese sector que ha privilegiado que la Argentina sigue siendo un país productor primario de minerales para insertarse como supermercado en el mundo. Y le importa muy poco el mercado interno, el consumo popular y el bienestar general de la población. Por lo tanto, el aplazo o la recuperación de la materia no es para esos que, como dijo anoche Paolo Roca, ojalá tuviesen la misma energía, dijo, que tienen para con el campo, se refería a este tipo de campo, en relación a la industria. Y lo dice un sector monopólico mundial. Por lo tanto, tenemos que decir que para los sectores populares las cosas no van bien y pueden ir peor si insisten en el rumbo que están trazando con la política económica que estamos viendo. Esperemos entonces que el año que viene alguien dé una vuelta de timón para que las cosas nos salgan un poco mejor. Muchas gracias por haber venido, Carlos, Raúl, Juan, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Chicos, nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos ¿Sí? la semana que viene. Y usted que está en su casa, nos vemos por supuesto la semana que viene en esto que es Contrapunto. Gracias. Gracias por estar. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere. Y este